Vamos a comenzar en un momento. Bueno, vamos a compartir ahí, pues ya vemos la mitad más uno. Se ve bien la pantalla y se escucha, ¿no? Sí. Ok, entonces vean, estas dos tablas están, esas dos tablas que vamos a analizar para calcular en primera instancia la caída de tensión, que era una de las cuestiones que habíamos eh, mencionado, era la tabla 8 del capítulo 9 y la tabla 9 del capítulo 9, creo que la habíamos mencionado, recuerdan en el material. Estaba la tabla 8 y la tabla 9, para que no me equivoque. Entonces vamos a aplicar algunos conceptos de las tablas para poder calcular estos problemas de caída con unos ejemplos, ¿verdad? Pero primero vamos a explicar las tablas. Entonces aparece aquí en las tablas, en la tabla 8, que sería parte del capítulo 9, y la página, pues, la ven aquí, sería la página 1115 del handbook. Entonces ahí tendríamos los datos y propiedades de los conductores. En todo caso, tendríamos considerando conductores eh, de cobre y aluminio, y también considerando calibres, ¿verdad? Con las áreas de esos calibres en milímetros cuadrados, las áreas genéricas, y en circular mil, situación que no aparecía antes, ¿verdad? Los milímetros cuadrados están del sistema internacional, pues están entrando ya a formar parte de todo esas tablas que no había antes. Y los mil circulares en el sistema de AWG. Por otro lado, aquí a la derecha aparecerían los conductores, están los trenzados, y como dije, todos los demás estarían los diámetros en milímetros y en pulgadas para el sistema inglés y el sistema internacional. Igualmente para los otros, milímetros y en pulgadas, las áreas, las transversales de los conductores en milímetros cuadrados y en pulgadas cuadradas. Y para los conductores, en el caso del cobre, en el caso del aluminio, lo que serían los cubiertos y no cubiertos en dos datos. El fabricante da los ohmios por kilómetro, que sería el tramo, un tramo de 1 kilómetro de cable. Para los distintos calibres le dan la resistencia que tiene para dos casos. En este caso sería para cables que son sólidos, donde solamente es un conductor por el alambre, y en este caso serían 7 conductores para formar el calibre. Cuando ya se va haciendo más grande, por ejemplo el número 1, hay 19 conductores ya para formar el calibre. De manera que ese es trenzado, puesto que es un conductor más maleable. Está en ohmios por kilómetro o en ohmios por cada 1000 pies para los no cubiertos, para los cubiertos, y los que son de aluminio, ¿no? En este caso este es cobre y este es aluminio. Eso es lo que nos da la tabla. Hasta ciertos valores nos dan en circular mil y ahí nos dan milímetros. Hasta el 2000 casi 1000 ya está en milímetros cuadrados.
Por otro lado, esta es la tabla que nos da esta resistencia. Va a estar basada en 75 grados y es la resistencia de C. Como lo había mencionado, el material aquel de la caída de voltaje. Si hubiera otra temperatura, pues aquí está un ajuste. Parámetros cuando la temperatura puede ser otra. Para eso hay una tabla también, pero nos da los valores, ¿verdad? O sea que si la temperatura para un diferente cambio de temperatura, ¿verdad? Y nos da el valor de la resistencia R1, sería en todo caso la que está tomada aquí a 75. ¿Ya? Y el valor de la temperatura 2 sería la temperatura a la que estaríamos trabajando, pues mayor de 75, pues habría que restar los 75 y multiplicarlo por un coeficiente que ya está medido, que es para el cobre, este punto .00323, y para el aluminio, punto .0330 a 75. Entonces, esta variable está para los valores y aquí está el delta de temperatura. El valor que calculamos al inicio de la tabla y el nuevo. Eso sí cambiaría la temperatura, ¿verdad? Hay otras consideraciones que por el momento no las tomamos en cuenta. Y la tabla 9, que sería datos para corriente alterna. La tabla 9 sería resistencia y reactancia hasta 600 voltios para cables 3 fases 60 ciclos, sistema 3 fases con 60 ciclos, que ahí necesitamos calcular esas caídas a 75 grados también, y 3 conductores en un cono, en este caso en una canalización. Entonces resulta que aquí tenemos siempre en las líneas verticales, la primera columna, están los calibres en AWG o KC1000, ¿verdad? Y igualmente para datos para el aluminio al otro lado. Y acá, pues estaría la tabla tiene dos valores, el que está arriba sería ohmios al neutro por kilómetro y el que está abajo sería ohmios al neutro por cada 1000 pies. Dependiendo del dato, pues así agarramos el valor, ¿verdad? Y entonces, como aquí se considera la reactancia y la resistencia, pues hay impedancias ya calculadas para incluir a las dos, pero cuando tenemos un factor de potencia de 0.85 para todos los conductores de alambres de cobre, puede incluir los cubiertos no cubiertos. Igual, sin considerar el aislamiento, la efectiva para el aluminio a 0.85. Ya tenemos el dato de impedancia, que la podemos buscar así también. Pero también se podría dar en el caso que no tengamos los valores de 0.85, se hace una corrección de la impedancia efectiva para calcular la caída utilizando esta ecuación de la misma tabla, que es un llamado como este. Y cuando la impedancia efectiva se puede definir como R coseno teta más X seno teta, cuando el ángulo va del factor de potencia, el circuito es diferente al que tiene la tabla. Entonces hay que multiplicar el voltaje, aproximadamente el voltaje en línea neutra sería nuestra caída, ¿va? Por los valores que aparecen en la tabla y el factor de potencia. ¿Ya? Entonces sería la ecuación aproximada sería esta, R por el factor de potencia, sería el coseno, ¿va? Más XL por el seno del arco coseno, o mejor dicho, el seno del ángulo del factor de potencia, que nosotros vamos a tener distinto a 0.85. XL y R se van a sacar de aquí de la tabla. Entonces aquí están los dos casos, ¿va? Al metro por kilómetro, al metro por cada 1000 pies, y pues va a depender de qué canalización usemos para meter esos conductores. Pues conductor de aluminio o PVC, conductor de acero, en el caso de la reactancia, en el caso de la resistencia, PVC, aluminio, acero. Depende de dónde metamos eso, si vamos a tener una respuesta de la impedancia. Igualmente para el aluminio, para el cobre, para todos los cables y las efectivas. Entonces esta tabla le podemos dar uso con unos ejemplos que tengo por acá para poderlas hacer sistemáticas. Vamos a ver, permítanme, voy a bajar el contenido ese, me dan un momento. Creo que aquí está. Ajá.
Entonces lo ponemos acá y eh, se ve el ejemplo. Sí, Ok, entonces vamos a asumir que lo podemos calcular en forma directa utilizando la ecuación que teníamos aquí en el material. Cuando teníamos la caída de voltaje directa, acuérdense que era solo dos veces el valor de resistencia, la longitud del tramo por la corriente nominal y por 2, porque acuérdense que el tramo era ida y vuelta. Esto considerando el circuito, la ecuación básica para calcular en monofásico, digamos. Y después usamos la genérica. La comparación no es. Entonces se dice que tiene una carga monofásica. Aquí hay que hacer una corrección que creo que me quedó un valor que no era, pero ahí lo corrigen ustedes. Una carga monofásica se encuentra a 100 pies de la fuente. La misma se alimenta con dos conductores número 12. PHHN es cobre. La carga demanda 16 amperios y funciona a 120 voltios. Termina la caída de voltaje y es necesario corregir el calibre. Entonces, si aplicamos, aquí tenemos varios datos. ¿Va? Tenemos la corriente nominal, 16. Tenemos la longitud del tramo, que son 100 pies. Entonces, a la tabla nos vamos a calcular para el conductor 12, a la tabla 8, ¿verdad? A la tabla 8, porque estamos hablando de que es un conductor 12, la resistencia en DC ahí, acuérdense que hasta un 0 es despreciable en relación a la resistencia en AC, entonces la podemos tomar así. Este cable seguramente dijimos que era cobre, ¿verdad? Y los datos los teníamos en pies, tendría que ser para cada 1000 pies. Y entonces tendría también que ser ¿cómo se llama? Un cable trenzado, ¿verdad? Sí. Y tendría que ser un cable cubierto. Entonces aquí el valor sería ohmios por cada 1000 pies cubierto, 2.05, porque estamos hablando de trenzado de 7 hilos, ¿va? Digamos. Entonces, en este caso, creo que yo puse 2.01, pero debería ser, porque no dice que sea sólido. 2.05 sería aquí. Entonces, al multiplicar 2.05, ya tenemos los datos por cada 1000 pies. Entonces sería dos veces, según la ecuación, la resistencia 2.01 sobre 1000 pies por 16 amperios por 100 pies. Entonces eso da ahí, eh, a ver, vamos a ingeniero. multiplicar. Dígame. Si el ejercicio no nos dice que si está cubierto o no, o si es trenzado o no, asumimos que es trenzado y que está cubierto. Sí, porque estamos usando conductores aislados, ¿no? Aquí está el aislamiento, Ok, HHN, sí, muchas ¿verdad? gracias. Eso por un lado, pero también por otro, tal vez no es que concluyamos de un solo de que es así, sino que el punto es que no compramos cables sólidos muchas veces en el mercado, sino que el cable que compramos es trenzado, porque ya es la manufactura. Me explico, es la manufactura de las compañías que nos venden, que fabrican cables para México, Centroamérica, que son los que importaban aquí los distribuidores. Por lo general uno encuentra el cable trenzado. Entonces por eso les digo que es como que es el que vamos a hallar en el mercado. Pues. Puede ser que se traiga sólido algunas veces, pero no es el que se más mercadea. ¿Verdad? Que se mercadea más el que tiene basado en 7 hilos. En este caso hasta el número 2, como dije. Y de ahí pues van cambiando dependiendo del grosor del cable. Acuérdense que pues si aquí no se nota pues el 12, pero si ustedes que tuvieran que manejar, por ejemplo, un 750, que lo recuerdo, ¿va? Lo recuerdo como un cable que no se deja, tiene 61 hilos. Si ustedes lo hacen sólido, este cable, ¿cómo lo van a doblar? ¿Cómo lo van a hacer que dé un giro ahí para socarlo en una terminal? Como complicado. Entonces, por eso tiene que ser trenzado. Entonces, por eso que yo digo que yo me equivoqué aquí. En vez de tomar aquella, tomar 2.05. La diferencia no es la gran cosa en el cálculo, porque si se fijan,
2.05 por 2 por 100, ¿verdad? Por 16, entre 1000, ya 6.56. Este da 6.432. El punto de repetir el dato, de repetir el cálculo, es por efecto puramente de ver el problema que se nos presenta, al no recordar que no solo era por el aislamiento, que tampoco era solamente por la demanda en ampacidad, ¿verdad? Temperatura ambiente o más de 3 conductores en una canalización y todos aquellos factores de corrección, sino que más bien no olvidarse de la distancia a la que están las cargas. En este caso estaría el panel de control a 100 pies, entonces habría que recordar, es decir, 100 pies ya es una cosa razonable. Entonces lo que se hace es que cuando se estiman esas caídas de voltaje en la circuitería, digamos, general que hay en una edificación, puede ser que haya un montón de circuitos comunes, como los de alumbrado o tomas de uso general. Entonces quizás uno puede decir, voy a tomar el circuito más lejano de este panel, en este piso, digamos, para hacer el cálculo, y si ese circuito no ocupa corrección, no lo hago. No hago los demás porque están más cerca. Me explico, para la misma carga equivalente que se distribuye, digamos, la iluminación en cantidades iguales por circuito, por decir algo. Eso es una cosa. Y por otro lado, esta es una carga específica. Entonces esta carga específica habría que haberla revisado. Es decir, voy a calcular porque si la instalo y después no funciona, producto de la caída. Entonces primero recordemos cuánto es la caída, un 3% sugerido por el código, ¿va? El 3% sería 120 voltios por 0.03. Es 3.6 que dice el código que hay que mantener la caída de esta hacia abajo en ese circuito. Quiere decir que la caída que está permitida es menor que la caída calculada. Por lo tanto, sí tenemos que corregir el inmediato superior. En este caso tenemos que tomar un 10. Entonces creo que yo ahí, cuando tomé el 10, como iba tomando los de arriba, no me fijé en el trenzado, entonces tendríamos que haber tomado el 1.29, ¿verdad? Si agarramos un 10. Este ya no sería 2.05 ohmios por cada 1000 pies y no 1.29, que es menor. Entonces, si multiplicamos el 1.29 por 2, por 16 amperios por 1000 pies, por 100 pies, y dividido entre 1000, nos daría 4.128, un poquito más grande que esto. Si se fijan, este voltaje sigue siendo todavía mayor que 3.6, no está permitido. Tendría que irme al cable inmediato superior, y el cable inmediato superior, de acuerdo a la tabla, es el 8, que deberíamos haber tomado 0.809. Entonces yo, como venía haciendo el mismo cálculo, ahí puse el de abajo, pero es 0.809. 0.809 siempre por 16, siempre por 100. Y eso dividido, esto, perdón, por, no sé si lo multipliqué por 2. Vamos a ver. 2 por 0.809 dijimos, por 100, por 16, entre 1000. Entonces nos daba, vamos a ver, permítanme, creo que me equivoqué. 2 por, el 8 es 0.809. 2 por 0.809 por 16 por 100 dividido entre 1000. Da 2.58. Aquí da 2.51. Ahora, 2.58 sí es menor que 3.6, y entonces el conductor adecuado para soportar esa caída es el número 8. Pero aquí es donde entra la gente en duda de sus conceptos que tienen que ver con la corrección de factores de ajuste. La gente se pregunta, pero es que esta carga solo demanda 16 amperios. No, pero es que esta carga demanda 16 amperios y está a 100 pies de la fuente. Y multiplicado por 2 con el retorno son 200 pies efectivos al final, porque la resistencia se multiplica por 2. ¿Va? Entonces, no estamos cambiando el calibre por ambiente, no estamos cambiando por temperatura, no estamos cambiando por más de 3 conductores en una canalización. No estamos cambiando el conductor por ampacidad, lo estamos cambiando por caída de voltaje. ¿Qué tal que esto fuera una bomba
está lejana y no arrancara producto del voltaje, ¿verdad? Entonces, eso es delicado a la hora de dejar trabajar las cosas. Entonces hay que mantenerse en un límite. Este sería el gasto de ese conductor, pero soportaríamos la caída de voltaje, ¿verdad? Podemos más o menos compararlo utilizando, creo que aquí lo hice, comparando utilizando la ecuación genérica. La ecuación genérica era esta, 2 veces K por la corriente por la distancia entre los circular 1000. Entonces vean, tendríamos que el conductor es cobre. Aquí estaríamos usando la tabla 8 también. El conductor es cobre, entonces era 12.9 la constante. La corriente pues eran 16 amperios, la distancia eran 100 pies, y entonces ocupamos ese área en circular 1000, ¿verdad? Entonces, acuérdense que teníamos para el dato del problema el conductor 12. Entonces, si lo vemos en circular 1000, para que vean la comparación, el 12 tendría 6530. Ya sea 1 o sea 7, la suma de ellos es un área transversal. Por no decir exactamente igual, pero vamos a decir que es la misma. 6503 porque es el mismo calibre. Y estos máquinas que hacen los trenzados y los calibrados no están descalibradas. Las máquinas hacen los grosores que son. Entonces 6530 sería los circular 1000, ¿verdad? Por lo tanto, nos daría 6.32. ¿Se acuerdan que con el dato que ellos tenían allá había la comparación? Bueno, había usado 6.43, una pequeña diferencia porque esto es con una ecuación genérica. Pero nos fuimos al siguiente, porque acuérdense que 6.32 era mayor que 3.6 de la caída de voltaje permitida, sugerida. Entonces, nos íbamos al 10 y el 10 tenía, según la tabla, 10.380 circular 1000. Y lo tomamos así porque la tabla está aquí 10.000. Todos los datos iguales, solo que 10.380. 3.9768 para este dato que acá nos daba, creo que 4 algo, 4.08 nos daba el otro. Sigue igual, pero lo importante es que lleguemos a la misma conclusión. Se ven 16.510 sería para el 8, que sería el siguiente conductor. Entonces, para el 8 sí se ajusta el cálculo porque nos da 2.5. En aquel nos da 2.508, algo así. Entonces aquí sí es equivalente a la respuesta que teníamos y se elige el número 8, ¿verdad? Ahora, cuando ya se viene el cálculo trifásico, entonces usamos la segunda parte de esta, que era raíz de 3 por K por I por D sobre el circular 1000. Entonces vean, era lo que acabamos de decir. Entonces nos dice que se tiene una carga trifásica. En este caso, puedo usarla con estos datos cuando no tengo una información del factor de potencia. Cuando tengo factor de potencia y se tiene la canalización, podemos usar también la 9. Usando la ecuación genérica, si tenemos una carga trifásica de 36 kVA a 208 voltios, a 80 pies del panel, y que usa un conductor de aluminio de calibre número 1, AWG, encuentra la caída de voltaje y determina si se requiere corregir. Entonces, si se fijan, como este es aluminio, el raíz de 3 por la constante, esta es la constante del aluminio, creo que era 21.2, la apuntamos acá al material. Pues la corriente no la tenemos, pero es un sistema trifásico, ya sabemos cuál es la ecuación, tenemos la distancia, ¿verdad? Y los circular 1000 los vamos a sacar de la tabla 8. Entonces miremos el otro cálculo, que sería 21.2 de la constante, distancia 80, y la corriente, ¿cuánto es? Es la potencia aparente o potencia en kVA de la raíz de 3 por el voltaje de línea, ¿va? Esta es la corriente de línea. Entonces eran 36 kVA sobre raíz de 3 por 208, nos da aproximadamente 100 amperios. Entonces de la tabla 8 ya habíamos calculado los circular 1000 del conductor número 8, que eran 16.510, ¿verdad? ¿Se acuerdan?
de la tabla, perdón, digo yo, sí, era número 1. Entonces, como es número 1, nos vamos a ir al valor. Importante para el aluminio, para el cobre, tenemos el mismo grosor, era 83.690, ¿no? 83.690 nos da los circular 1000. Ya tenemos todos los datos. Esto nos da 3.51 voltios. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánta es la caída permitida para el sistema? Recuerden que este nos daría el voltaje de línea para ese cálculo. 0.03% de 208, que son 624. Entonces, la caída de voltaje calculada es menor que la permitida. Por lo tanto, no hay que corregir. Y el calibre ese está bien para esa información, ¿verdad? Que nos da el problema. ¿Verdad? En este ejemplo 3, siempre para usar eso, una carga de 15 kVA, 3 fases, 480, a 390 de distancia en la fuente, los conductores son cobre. ¿Cuál es el calibre del conductor? En este caso, que necesitamos averiguar el calibre, que va a proveer una caída de voltaje no mayor del 3% permitido. Si se fijan, aquí tendríamos que despejar la ecuación que teníamos, ¿verdad? Para lo que sería el calibre, ¿verdad? O sea, encontraríamos circular 1000. Sería circular 1000 igual a raíz de 3 por K por I por D sobre la caída de voltaje permitida. Entonces, la caída de voltaje permitida, K sería cobre, ¿va? 12.9, la constante. La distancia son 390 pies. La corriente del sistema trifásico, pues es la potencia en kVA dividido entre la raíz de 3 por voltaje en línea, que es 480, y es aproximadamente, ¿cómo se llama? 18 amperios. Solo permítanme. Estoy en clase, digo, ¿qué pasó? Decirle a tu mami, ya te llamo yo cuando termine, te llamo. Vale, vale. Bueno, entonces quiere decir que la caída permitida es el 3% de 480, ¿no? Sería 0.03 por 480, que es 14.4. Por lo tanto, despejamos para la circular 1000. Entonces sustituimos los valores. Esto nos da 10.880. Entonces, esta circular 1000 tiene que ser mayores o iguales que el que está en la tabla. 10.880. Aquí se va, de 8.000 se va a 10.000, perdón, de 6.530 se va a 10.380, pero es 10.880, ¿verdad? Sí, entonces ese valor de 10.880 es el del inmediato aquí, ¿verdad? 10.880 no nos queda el número 10, vamos al número 8. Que queda número 8 para ese caso. Permítanme. Número 8 para ese caso sería el conductor adecuado para esa situación. Usando la ecuación genérica, pero usamos la tabla 9. Podemos usar la tabla 9 también con datos de información más generales que nos suplan inclusive las canalizaciones. Si vamos a hacer una canalización determinada. Entonces, un alimentador conduce 100 amperios continuos, la fuente es de 240, 3 fases, suplida por un desconectador de circuito de 125 amperios. Esa es protección, ¿verdad? El alimentador es un número AWG HHN de cobre, operando a una temperatura de 75 grados y a 0.85 factor de potencia. Este es el caso donde podemos encontrar la impedancia. Entonces, los conductores están canalizados en una tubería de aluminio de 1,5 pulgadas a 150 pies de la fuente. Determina la caída de voltaje de este circuito por fase y de línea a línea. ¿Qué voltaje se está presente en la carga? Entonces podemos encontrar valores. Como podemos ver, tenemos 100 amperios continuos y tenemos una longitud de 150 pies. En este caso, ¿verdad? Recuerden que es un sistema trifásico. En este caso, el voltaje de la línea al neutro sería el producto de la impedancia efectiva, está por unidad de longitud, multiplicado por el tramo de conductor, ¿va?
y multiplicado por el consumo. En este caso, vámonos a la tabla. Recuerden que teníamos un número 1, cobre, a 35 grados y calculamos este valor de Z. Entonces, vamos a ver. Era número 1, ¿verdad? Un 0, el número 1. Y estaba en qué canalización, dijimos, era ohmios por cada 1000 pies, ¿verdad? El dato de abajo tiene que ser. Y teníamos, ¿cómo se llama? En qué canalización iba a punto 85 factor de potencia. Dijimos que iba en una canalización de aluminio. Entonces, si es de aluminio, entonces era esta el conduit y el de abajo, ¿va? Para un número 1. La impedancia efectiva es 0.16 ohmios, en este caso por cada 1000 pies. ¿Va? Quiere decir que este valor sería con respecto al neutro. 0.16 ohmios por cada 1000 pies por 150 pies por 100 amperios. Esto nos da 2.4. Y lógico que de línea a línea sería la raíz de 3, ¿va? Por eje 2.4 sería 4.157. Esa es la caída que preguntan ahí en el dato y nos preguntan qué voltaje presente en la carga. Sería la fuente menos la caída. En este caso, se supone que sería la entrada menos la caída en la línea, de línea a línea, nos daría 235.84. Eso es lo que estaría presente. No nos dicen otra cosa. Ahora, en el siguiente ejemplo, lo que se nos da es un alimentador que conduce 523 amperios y que consiste en un circuito de 3 conductores con 750 kc de cobre canalizados en una tubería de acero de 6 pulgadas de diámetro. El sistema es trifásico a 460 volts. Los conductores operan a 75 grados y a un factor de potencia de carga de 0.75. Entonces, la temperatura del conductor está bien, pero el 75% no. Y a 60 metros de la fuente. Entonces, determine la caída de voltaje de línea neutro, la caída de voltaje de línea a línea, el voltaje presente en la carga. ¿Verdad? Entonces, anotamos primero los datos, el porcentaje, la caída de voltaje en porcentaje de la permitida, de la caída de voltaje permitida. Y la pregunta es si se debe corregir el calibre del conductor. De ser así, ¿cuál sería el nuevo? Entonces, ¿qué datos teníamos? Teníamos los 523 amperios, la distancia en 60 metros, y teníamos el Z efectivo desconocido. El punto es que de la tabla 9 no tenemos datos para factor de potencia distinto del punto 85. Entonces tiene que usar esta fórmula, ¿va? R coseno teta más XL seno teta aproximada. Solo tenemos el coseno del caso, que es 0.75, el primer dato, y el inverso del coseno da 41.41, que sería el que le vamos a sacar seno de teta. Nos faltaría el XN y nos faltaría el R, ¿verdad? Entonces lo vamos a hallar en la tabla 9. ¿Para qué condiciones? Para el 750 cobre, ¿verdad? Como dijimos. En metros lo vamos a hallar. Era 750 casi 1000, ¿va? Cobre. Y en acero, en tubería de acero. Entonces sería el 750 está más abajo. Sería este conductor canalizado en tubería de acero, que es steel conduit, y estaría en el dato de arriba, ¿va? Esta sería XL, porque el dato de arriba sería ohmios al metro por kilómetro. Entonces sería 0.157 ohmios por kilómetro por cada 1000 metros, en ese caso, de la reactancia, y 0.069, ¿verdad? Que es en acero, de la resistencia. 27 y 60, en 0.069. 0.029 ohms por kilómetro la resistencia y 0.157 ohms por kilómetro la reactancia. Aquí vamos a dejar en el mismo dato, solo multiplicar por 0.069 por el coseno, que era 0.75, más 0.157 por el seno de 41 grados, 41, que era el coseno inverso
de teta, ¿va? Seno de eso. Entonces esto nos da 0.1555 ohmios por kilómetro, porque no lo vemos, solo multiplicamos las constantes y nos quedó siempre la misma, nos quedó la misma unidad. Entonces ahora sí, la caída sería el producto de la impedancia efectiva a ese factor de potencia por la longitud en metros por la corriente. Era 0.155 sobre 1000 metros por 60 metros para eliminar y 523 amperios para encontrar voltios, amperios por ohmios y encontrar voltios. Entonces esto nos da 4.88 voltios de línea a línea, raíz de 3 veces esto, 8.456. El voltaje presente en la carga es 460 menos ese valor, es 451.54. Y la caída permitida es 0.03 por 460, que es 13.8. Y el calculado es 8.456. ¿Qué porcentaje de la caída permitida representa la caída calculada? Entonces, porcentaje del voltaje de caída calculada sobre D permitida por 100, que sería 8.456 entre 13.8%, y solo representa el 61.27%. Entonces ese dato nos dice que no tenemos que corregir nada, entonces no es necesario corregir el calibre dada la respuesta en el inciso D, ¿verdad? Entonces así es que vamos a hacer esto, se lo voy a mandar ahorita a compartir, ¿verdad? Se lo voy a mandar a compartir. Y lo que falta de este tema es mencionar algunas partes de los artículos para que se los voy a poner igualmente en las tablas. Hay que tener las tablas 8, la tabla 9, la tabla de conductor, la tabla de aplicación. Y nos faltaría solamente hacer algunos ejercicios considerados de los otros factores de corrección y algunos comentarios, como les digo, que tienen que ver con lo mismo, porque en esto de las normas de instalaciones, pues hay un montón de cosas que se tienen que considerar porque trabajamos frente al ambiente, ¿va? Entonces, igualmente aquí, ¿verdad? No es lo mismo calcular o instalar una tubería que esté alejada del sol a hacer una que esté en una terraza. Entonces ahí hay alguna consideración también de factores de ajuste para tuberías que van. Por eso se mencionó al principio en las consideraciones. Entonces se los voy a buscar en el código siempre para compartirles el artículo donde se consideran esas cosas, ¿no? Vamos a hacer les voy a mandar un comunicado, no sé si creo que ya lo envió el jefe, lo voy a compartir, porque aparentemente hay una sesión de claustro el miércoles a la hora nuestra, a las 12. Entonces, de haberla y confirmárselas ahorita, les aviso. Igualmente, les puedo mandar algunos ejercicios para que trabajen y el viernes terminaríamos con algunas consideraciones de la unidad 2. ¿Verdad? Eso es una cuestión básica, pues solamente que sepamos dónde seleccionar, dónde elegir y ya. En la otra unidad, pues sí, ya tendríamos completo todo, porque habría que seleccionar las tuberías también. Ya estaríamos completos para lo básico, ¿verdad? Y poder hacer cálculos ya de instalación. ¿Estamos? Listo, ingeniero, gracias. Ok, entonces cualquier cosa les aviso para el miércoles, ¿verdad? Y miramos cómo hacemos ahí, porque creo que va a haber una sesión y es obligatorio ir. Es vía Zoom, ¿verdad? Pero hay que estar ahí presente. Perfecto. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Buenas tardes. Cuídense.